comenzamos una serie que se llama, yo le llamo Sabiduría que Transforma, con la iglesia madre, le tiene un título diferente, pero es lo mismo, Sabiduría para la vida nuestra, Wisdom Transformation. Y cuando hablo de sabiduría que transforma, no es simplemente ser sabio, sino algo que nos transforma de adentro hacia afuera. Y el pasaje que leímos, y lo digo mucho los domingos, ser cristiano no es simplemente un paso de fe, simplemente sentido común. Sentido común. Estamos haciendo esta serie de libros de Proverbios y la mejor forma de predicar es positivamente ir versículo por versículo para entender lo que dice la palabra de Dios exactamente y no sacar un versículo fuera de contexto. Ahora, el libro de Proverbios se va a predicar un poco diferente porque se repiten muchos de los mismos versículos durante todo los proverbios. Un consejo que doy si está haciendo su tiempo diario con Dios, si era bueno que se leyera uno al día y vuelva al próximo mes, lee uno al día los proverbios. Pero el libro de Proverbios es una colección de dichos sabios que se busca para entrenar el corazón y la mente para vivir de una forma recta y prudente. Recuerden que el corazón, no estamos hablando que es simplemente lo que pompea nuestra sangre, sino del corazón es la parte que emocional, la que dirige cómo vamos a actuar por las emociones, pero hablando en la parte de la mente, es la parte intelectual, la cual debe gobernar ¿qué? Nuestras emociones, ¿ok? Eso es sentido común. Cuando hablamos entonces de la Biblia y sabiduría, vamos a hablar un poco obviamente de Salomón, que es el mayor escritor del libro de Proverbios, pero simplemente sentido común, porque si tenemos un creador, ¿ok? Y obviamente si tengo que explicarle que tenemos un creador, ¿ok? Nada más hay que ver simplemente nuestro cuerpo humano, cómo fue hecho, cómo está todo básicamente hecho en parte nuestra. Nuestro cerebro aún es una computadora casi perfecta. Yo sé que está mirando a su cónyuge, bueno, parece que aquí desconectaron algo, pero casi perfecta en nuestra imperfección, porque en sí el cerebro es como una esponja. Que va adquiriendo conocimiento, así cuando empieza en serio y va adquiriendo ¿qué? Conocimiento. Por lo cual cuando hablamos de sabiduría es simplemente algo de entender primeramente quién es el creador nuestro, cuál es el manual nuestro, para entonces nosotros poder entender. Cuando habla aquí el objetivo principal es impartir sabiduría práctica. Consejos cotidianos que son diarios con relaciones, con el trabajo, con el dinero y con toma de decisiones. Está aquí el libro, aún te habla de cómo manejar tus tarjetas de crédito. Y usted me dirá, ¿cómo va a ser si no había tarjeta de crédito? O está aquí. Es más, te dice hasta en parte cómo invertir en la bolsa de valores. Y hablo de eso porque a mucha gente ese es el tema como primordial, la economía. Pero básicamente yo prefiero sabiduría que dinero, que exactamente el escritor de Salomón comienza con esto, con sabiduría, pidiéndole a Dios sabiduría. Y es fomentar el temor y reverencia a Dios. Es una actitud de respeto y dependencia que según el texto es el fundamento de toda verdadera ¿qué? Sabiduría. O sea, sentido común, ¿ok? Veo la gorra de los Marlins, ¿verdad? De pelota, de béisbol en sí, ¿ok? Entonces, si usted quiere aprender a batear, ¿ok? Entonces, ¿dónde usted va de un pelotero qué? Que sepa qué. Batear, ¿ok? Yo no voy donde Michael Jordan. Yo voy donde que a lo mejor Albert Pujols, no sé, Juan Soto, etc. ¿Me están siguiendo? ¿Sentido qué? Sentido común. Si tú quieres saber acerca de Dios y la creación, ¿tú vas a dónde? A su palabra. Y si vas a su palabra, entonces vas a ¿quién fue el hombre más sabio reconocido entonces en la qué? En la Biblia, ¿quién? Salomón. Entonces, pero tercero es guiar a los jóvenes. Porque la mayoría de los proverbios están dirigidos al hijo o al simple. ¿Okay? El simple no es necesariamente un necio, es simplemente alguien que no es súper educado necesariamente, alguien que es simple, o sea, hasta un simple sabe que puede obtener ¿qué? Sabiduría.
Me acuerdo hace años que estaba leyendo acerca de un hombre, de un profesor con un doctorado en filosofía y todas estas cosas, y está con un pescador en un bote y empieza a hacerles preguntas y le pregunta, oye, ¿tú sabes leer? Y él le dice, no, yo no sé leer. Y dice, "Guau, si tú no sabes leer, estás perdiendo 25% de ¿qué? De tu vida. Entonces le empieza a hacer preguntas. ¿Y tú sabes cómo estudiar las estrellas? Estás perdiendo otro 25%. Y siguió haciéndole preguntas. Y de momento el bote empieza ¿a qué? A hundirse. Y el pescador le dice, ¿usted sabe nadar? Y él le dice, no, pues usted va a perder 100% de ¿qué? De su vida. ¿Ok? Está la otra persona que está este pescador que el turista va y lo ve en la playa, que va y pesca y nota por una semana que él va y pesca y ya a las 8 o 9 de la mañana acaba de pescar y se va ¿a qué? A su casa a descansar. Y regresa al otro día. Y el hombre, que es un hombre de negocio, ya un hombre adulto, retirado, con mucho dinero, va y le pregunta, te puedo hacer una pregunta, y cuando tú te vas, que yo todos los días que te vas a las 8 o 9 de la mañana a tu casa, ¿qué tú haces por el resto del día? Descansar. Descansar, sí, estar con mi familia, pasar tiempo con mi familia. Y él le pregunta, ¿sabes lo que tú puedes hacer? ¿Por qué tú no con ese dinero extra, ok, trabajas entonces otro trabajo más por la tarde para que entonces te compres qué? Otro barco. Te compras otro barco y empiezas qué? Y entonces empleas a otro qué? A otro pescador. Entonces tus ganancias van ganando. Te compras un tercer barco, un cuarto barco, para que un día llegue a estar como quién? Como yo. Estés en la playa descansando sin hacer qué? Nada. El pescador le dice, pero ¿para qué tengo que esperar 40 años a hacer eso si eso es lo que yo hago qué? Hello, ¿me están siguiendo? ¿Ok? En otras palabras, la inteligencia, el simple, es que puede ser más sabio que cualquier otra persona. Pero la palabra necio no tiene nada que ver con educación. Yo lo repito mucho porque hace años cuando empecé a estudiar estaba predicando el libro de Efesios en los 1900, tenía como 2 años de edad. El simple lo comprendió, el necio todavía está. Ok, qué viejo se ve, pastor. No. Y simplemente cuando estoy estudiando la palabra necio es falta de disciplina. Y en esa semana que estoy preparando el mensaje, era el presidente de nuestra nación en aquella época que fue encontrado con una jovencita en la casa ¿qué? Blanca. O sea, el hombre más poderoso de la nación, estudiado en una de las universidades más famosas, fue Yale o Harvard, no me acuerdo, y está aquí y era un ¿qué? Un necio, porque no tiene nada que ver con ¿qué? Con conocimiento ni estudio, simplemente un necio es alguien que no tiene que disciplina, que no entiende las prioridades. Cuando hablo del simple, de los jóvenes, que ¿sabe lo que es un joven? Un adulto viejo. Un adulto viejo. Porque aún todavía Paul Washer dice que ha estado en países donde ha visto hombres de 13 años y llega a Estados Unidos para ver niños de 30. No tiene nada que ver con qué. Con la edad. Me acuerdo hace años este comercial donde un papá estaba en el tiempo de Navidad, no sé qué tienda era, pero el papá estaba con el hijo y en uno el papá está, hijo, nos tenemos que ir. Y el niño estaba en el área de juguetes y estaba tan enfocado en todos los juguetes. De momento se presenta en el pasillo donde el papá está caminando y el papá hace y se queda así, como el niño estaba. Papi, nos tenemos que ir. Y era que el comercial básicamente estaban promoviendo la nueva Toyota Tundra con todos los powers. ¿Me están siguiendo? Porque básicamente, wow. Básicamente, oigan esto, un niño, un hombre, simplemente una dama, es que una niña adulta, un niño adulto. Por eso todavía venimos a la iglesia a veces así. A lo mejor no sale tanto la bemba, ¿verdad? No sé si es, porque a veces Botox, puede ser eso, no niñera, no sé, o extra Botox. Pero hacemos niñerías. Vaya a ser consejero pastoral para que vea que ya mi hermana me miró mal, me quitaron el asiento. Hello, are you kidding me? Yo le traigo las crayolas y los pongo a dibujar un momento en los que le hago de consejería.
Cuando habla de los jóvenes está hablando que a nosotros. Entonces, dice entonces que es dirigida al hijo o al simple, ofreciendo una brújula moral antes de que se enfrenten a las complejidades de ¿qué? De la vida. Primero el escritor. ¿Quién es el escritor? Dice los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Lo interesante aquí para que vean la misericordia y la mano de Dios es que Salomón viene a ser hijo del pecado más grande y más asqueroso en la Biblia. De David, ¿y quién? Y Betsabé. Y usted dirá entonces que el que se supone que le pusiera batería no tuvo suficiente. No, y se le fue la batería. Ok. Sorry con excuse me. Y era esto, ok. Prendo este, está prendido. 1, 2, 3. Hello. Y estoy predicando de sabiduría, ¿no está? Hello. ¿Estamos? Ok. Mira, a ver, ¿se oye ahora? ¿No? Probando. Sí. Sí. Mira, a ver ahora. Una. Sí. Hello. Eventualmente. One, Sí. two. 1, 2. Entonces, oh, ahí está. Vamos. Gracias. Ok. Era que parece que así como reseteamos esto, era que Dios quiere que resetemos nuestras mentes ahora mismo. Ok. Para recibir lo que Dios quiere decirnos. Amén. Ok. Lo malo es que a mi edad ahora digo, ¿y dónde me quedé? Ok. Oh, está bien. El escritor. Sí, y vemos la mano de Dios porque en sí hubo castigo por el pecado de David. Y Betsabé primero murió ese hijo, pero después cuando David viene en su arrepentimiento, Salmo 51, Dios lo restaura al punto que pone entonces a Salomón como el futuro heredero, ¿okay? del reino. A pesar de que era el número 4, ¿okay? Vino a ser el que vino a tomar y a ser entonces el rey del reino que unido entonces, si quieres saber la historia muy interesante en Primera de Reyes y en Segunda de Crónicas del capítulo 1 al 9. Entonces, lo primero que le pide Salomón, y por eso es tan su fama, en el sentido le pidió que sabiduría para aprender a gobernar qué. El pueblo, aún a temprana edad, y muchas personas, ¿cuántos saben la historia de las dos mujeres que estaban peleando por el hijo? Muchos la conocen, es bien famosa básicamente, ahora la sabemos, pero si no la sabes, cuando se muere el hijo de una madre que acaba de dar a luz y se murió en esa noche, y ella le quitó el hijo a otra que había dado a luz, a su compañera, y vienen delante de Salomón para pedirle a él, diciendo entonces que, discutiendo de quién era el hijo. Y él sabiamente dice, pues bien fácil, como yo no puedo saber de quién es el hijo, lo que vamos a hacer, vamos a cortarlo ¿qué? A la mitad. A la cual la madre verdadera fue la que dijo, no, entrégueselo ¿qué? A ella. Y dice, wow, qué sabio era. Y obviamente lo sabemos eso todo, pero vemos los episodios y muchas de las frases que utilizamos hoy en día, okay, aún en finanzas, aún en crianzas, no solamente vienen de los proverbios, sino de los libros que él escribió. Ya, cuando habla de Salomón, quiero que vean, él fue el que construyó el templo, porque David no pudo construirlo porque había sangre, no fue por su pecado, sino había sangre en las manos de quién, de David. Este fue el templo que él construyó y que tomó 7 años. Y quiero que vean la casita de él.
Si quieren ver la casita que él tenía, ¿ok? Esa es la entrada, by the way, ese es el hallway simplemente. Y la entrada, ¿ok? La entradita del palacio de Salomón. No, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque cuando está hablando Salomón, si tú realmente quieres saber de todo tipo de sabios, Salomón era el más rico que lo tenía que todo, ¿ok? El error de él, y vemos la caída de él, fue que no tuvo que al final, que en medio de su vida, disciplina al punto que su debilidad viene a ser la debilidad de quién, de su padre, ¿ok? Mujeriego. Cuando los mujeriegos era permitido socialmente tener muchas esposas, pero empezó a casarse con esposas que adoraban ¿qué? Otros dioses, ¿ok? Por lo cual lo llevaron ¿qué? A su caída en sí. Y cuando usted lee el libro de Eclesiastés, donde al final dice, ¿todo qué? Es vanidad. Este es el hombre más rico del mundo. Más rico, y te está diciendo, ¿sabe que todo qué? Todo es vanidad. Entonces deberíamos aprender entonces por lo menos de quién es él, su riqueza, su reino, sus escritos, y vimos entonces que su caída. Obviamente esto es inspirado por el Espíritu Santo, Dios lo dictó, pero utilizando la experiencia, y podemos aprender entonces mucho de eso. ¿Cuál es el propósito? Vimos el escritor, el propósito. ¿Para qué fue escrito? Dice aquí, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Ok? Lo primero que habla es doctrina. Doctrina es el conjunto de enseñanzas, ¿ok? O principios que una comunidad, podemos ser una comunidad religiosa, una comunidad divina o de Dios, considera verdades que guía a su fe, ¿qué? Práctica. En términos simples, es algo lo que creemos y cómo lo vivimos y cómo que lo aplicamos a nuestras vidas. Entonces, doctrina es bien importante. ¿Por qué? Porque lo primero que está diciendo en Juan 3 dice, cuando te dice entonces, porque de tal manera amó Dios a, y puede poner su nombre, que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea, y la palabra es simplemente algo más de creer, es estar convencido de algo, es la palabra en griego ahí, ¿ok? Entonces, cuando tú crees se convierte que lo haces que tu doctrina, porque eso es lo que crees, eso es lo que convence en cómo entonces vas a vivir tu vida, por lo cual la doctrina de la salvación lo podemos entender. La doctrina de la salvación no nos salva, pero nos lleva ¿a qué? A la salvación. ¿Por qué? Porque la doctrina correcta es sabemos que Cristo murió por nosotros. Eso es un dato histórico. Eso no se puede negar. ¿Ok? Es un dato histórico. Y la resurrección de él es otro dato que histórico, al punto de que hoy es el 11 de enero del 2026. ¿Después de quién? De Cristo. Aún el dato, nosotros nuestra fecha es dirigida por lo que ocurrió en la vida de quién, de Cristo. De Cristo. Pero eso no nos salva, eso nos lleva a entender, ok, Cristo murió por nosotros porque somos pecadores y por más religiosos y buenos que seamos no podemos llegar a quién, a Cristo. Y eso es lo que dice, por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Su entenderla nos salva, pero nos puede llevar ¿qué? A la salvación. Entonces es cuando esa información, esa doctrina se hace parte de nuestra vida, donde reconocemos y le entregamos nuestra vida a Cristo, no a una iglesia, no a una denominación. Entonces el Espíritu de Dios viene a morar que en nosotros. Entonces podemos aplicar entonces, porque pasamos de simplemente de entender justificación al proceso de santificación, que es el proceso donde empezamos a crecer ¿qué? Espiritualmente. Entonces eso se hace evidente que en nuestras vidas. Se hace evidente en nuestras vidas. Porque lo que está dentro de nosotros empieza a salir hacia afuera. Entonces entender doctrina, entonces para discernir entonces lo que Dios puso ¿qué? En su palabra. ¿Sabes cuántas personas me dicen a cada rato? Yo creo que mienten. No le digo mentiroso porque yo no los veo, pero dice, no, ya, yo me he leído la Biblia varias veces. Ok. Mire, yo conozco, son pocos cristianos que se han leído la Biblia varias veces. Y esta persona me dice, yo me leo, ¿y de qué te importa que te leas qué? La Biblia.
El hecho no es es entenderla y que es que aplicarla. Aplicarla. Alguien que no está bien en salud me dice, "Oh, yo he visto todos los videos de hacer ejercicio. You can see them, pero si no los aplica en tu vida, no importa lo que estás haciendo. Entonces, por eso es que nos lleva al segundo punto dentro del primero. ¿Cuál es entonces en sí el propósito primordial? Entonces, ¿es para qué? Para discernir nuestras decisiones. To discern our decisions. Entonces, discernir es distinguir con claridad algo que está oculto o confuso. So, implica usar la razón. Por eso le digo, usted no tiene que tener mucha fe. Simplemente es que sentido común. Ese sentido común. Si tenemos un creador, tiene que haber ¿qué? Un manual. Si tenemos un manual, entonces tengo que tratar de entender el manual para entender cuál es el propósito por el cual yo fui ¿qué? Yo fui criado. Yo fui creado por quien, por el Señor. Entonces, la intuición a la guía espiritual para separar lo verdadero de lo falso, lo útil de lo dañino. Entonces nuestra vida diaria es discernir, es decidir si algo es bueno, si algo es malo, reconocer, tratar de reconocer la intención si es sincera y elegir la mejor decisión según qué, los valores y principios. ¿Ok? Now, como el mundo hoy día se deja por los sentimientos y por el corazón, o sea, mientras más nos vamos alejando de Dios, menos usamos que el intelecto. No usamos el intelecto. Porque alguien dice algo, un comentario, y quiero ser bien cuidadoso porque esto no es un comentario político, simplemente mediten esto. Porque entonces esto es lo que usted escucha y depende de qué noticiero está escuchando, porque ya el noticiero no da noticias. Entonces lo que te imparte lo que ellos quieren que tú escuches y cómo tú quieres que tú lo escuches. ¿Me están siguiendo? Tú tienes aunque meditar aún más lo que ellos están diciendo. Porque entonces te dicen, ejemplo, yo no estoy ni de acuerdo con, yo vi el video del policía lo que ocurrió, eso no estoy partidero ni uno ni del otro. Porque tú le preguntas a uno y te dice, no, esto fue lo que yo vi. Y tú le preguntas a otro y te dice, no, esto fue lo que yo vi en el mismo qué, el mismo video, ¿ok? Y no estoy diciendo esto ni lo otro, porque yo creo que no debe haber ocurrido de ninguna forma. Pero entonces, obviamente, los que están para un lado, los ven de un lado, los que están para otro. Entonces, usted tiene que entonces discernir, decir, no, vea para que vea que esto le puede pasar a usted y a todo el mundo. I don't think so. Porque si yo no meto mi carro en donde están haciendo lo que están haciendo, ¿me están siguiendo? Lo probablemente es que esto no me ocurra a mí. Y va de bueno, no estoy tomando ningún, ¿me están siguiendo? Pero entonces lo que están tratando entonces de motivar a las personas que hagan un ride, como decir, ve lo que está sucediendo, el abuso. No, if you mind your own business y tú no haces lo que tienes que hacer y no te metes utilizando, ¿me están siguiendo? No estoy hablando en contra de la, simplemente no estoy diciendo lo que ellos están diciendo, que no es como que no. Hacen creer entonces, esto le está sucediendo. No necesariamente, so you have to think through lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque cuando hacen entrevistas, y yo me quedo completa con las preguntas que hacen y las respuestas que hacen son incoherentes, no hacen no hacen sentido, porque están repitiendo lo que están escuchando, porque es imposible que lo hayan analizado de cualquiera de los lados. Es simplemente utilizar el sentido común que Dios te ha dado, que Dios te ha dado. Entonces tú puedes ver y decidir para que tú entonces seas sabio, pero lo primero que tienes que hacer, hay cosas que no están inscritas aquí, es simplemente saber que Dios está en control y que Él es soberano de todo, lo que está en su palabra. Entonces tenemos entonces que tener cuidado, entonces poder entonces discernir, ejemplo, porque la gente sigue lo que escucha por casi 400 años. La gente, nota esto, al no tener la Biblia y solamente los curas poder tener la traducción correcta y hablar en latín, ¿ok? Engañaron al pueblo. Hasta que Martín Lutero empezó a estudiar las escrituras y de ahí salen las 95 tesis. Pero espérate, esto no es lo que dice la Biblia. Ustedes están diciendo lo que va en contra de qué?
de la Biblia. Y de ahí sale lo que se llama hoy en día, ¿qué? Los protestantes. Porque es la Biblia la que te debe ¿qué? Guiar. Por ejemplo, si yo lo he hecho desde aquí, si usted ve algo que está como fuera de contexto, pastor, usted mencionó esto en el mensaje, y usted escribe, entonces yo voy atrás, lo busco, lo estudio, y le respondo, no para defenderme o darle las gracias, mira qué bien. Por ejemplo, el miércoles yo cometí un error porque Enoc aparece 2 veces. Y yo dije el miércoles que wow, estoy leyendo la Biblia nuevamente, eso voy al día, y veo que Enoc era hijo de ¿quién? De Caín. Lo que sucede es que el Enoc, que fue el otro Enoc que Dios se llevó, no era el hijo de Caín, sino el de Seth, ¿verdad? ¿Están viendo? Entonces, al final del estudio, by the way, alguien me trajo eso ¿qué? A colación. El hecho es que podamos ser que corregido y que vayamos entonces a la palabra ¿qué? De Dios. Porque cuántas personas dicen, no, yo creo en Jesús, pero entonces no desean seguir ¿qué? Son mandatos, le dice Lucas 6:33, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Entonces entender lo que Él está diciendo. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Quién dijo eso? Salomón. En 1900, creo cuando yo estaba criando a mis hijos, no me acuerdo qué año era, básicamente salió un nuevo psicólogo que tú no puedes pegarle a tus hijos, y yo digo esto con cuidado, ¿ok? Que pegarle a tus hijos es dañino psicológicamente, ¿ok? That's what el experto dijo. Entonces, todos los libros empezaron y toda la escuela eso de pegarle a los hijos. No, noten esto, yo no estoy hablando de abuso, ni dar en ira, pero entonces va en contra de Proverbios, que dice que el que quita la vara, cría cuervos o ciervos, algo así, que te sacarán los ojos. Ok, no iba a hablar de eso, pero ¿por qué digo esto? By the way, ¿saben quién cometió suicidio años después? El hijo de ese doctor. No, noten esto, quiero ser cuidadoso, porque cuando habla de la vara, yo tengo 6 hijos, una está en el cielo, son 5, y los 5 los tuve que criar de una forma que diferente. Diferente. Había uno que no había vara. ¿Ok? Ese era puro ¿qué? Castigo. Eso eran diferentes. Usted tiene que saber, y por eso en Proverbios vamos a llegar ahí, ¿ok? De cómo entonces los instruimos ellos, porque son completamente ¿qué? Diferentes. Y cuando yo entendí esto, los tenía que el castigo, la disciplina para ellos completamente ¿qué? Diferentes. Y ¿sabes? Éramos tan bíblicos que teníamos una varita. Hay algo con la varita, es increíble. Trabaja mejor que la correa, trabaja mejor que él. Y a lo mejor hay un padre que dice, pues sabe que yo tuve 2 hijos y nunca tuve que darles. Pues gloria a Dios, qué bien. Sus 2 hijos respondieron como el número, a lo mejor 2 míos y como el número 4. Pero el 1, el 3 y el 5, ¿se lo hubiera entregado yo a usted? Sí, una vez se aparece mi cuñada con consejería, tenía un doctorado todavía, un bachillerato en crianza de muchachos, y para aquí y para allá, y se aparece un fin de semana a cuidarlo. No le miento. Simplemente tocamos la puerta para que llegamos del fin de semana y las maletas estaban empacadas. No le tomó ni 30 segundos montarse el carro y dice, nos vemos después. No me trabajó ¿qué? Nada. Pero esa varita arriba del refrigerador se desaparecía cada rato. Había algo porque no era abuso, simplemente porque pica. O sea, bíblicamente. No, ¿por qué estoy diciendo? ¿Dónde sale eso de la Biblia? En la crianza. ¿De quién? ¿De nuestros qué? De nuestros hijos. No en ira, en explicación, porque a veces hay madres que usan sílabas y se vuelven como un rap. Yo te dije que no hicieras esto. Y se vuelve, sí. Con razón los hijos hispanos empiezan desde pequeño con el reggaetón. Y mientras más sílabas, si yo soy hijo le hubiera dicho una oración, mami, porque esos son 3 cantazos.
y mal utilizadas, demasiado. Now, ¿dónde está? En la Biblia, de aún cómo criar qué. A nuestros hijos, vamos a llegar a eso, así que no se preocupe, porque hoy en día nosotros somos básicamente especialmente los niños hispanos, ¿ok? Los niños hispanos no se nos permite depresión. Depresión. Depresión tú. Depresión. Depresión. Yo pasé por el Dariel. Depresión. Yo estuve bajo Fidel y Chávez. Depresión. Tú no eres permitido tener depresión aquí. You're not allowed to. Tú, que el Xbox no te funciona. Que el Netflix está bien lento. And you're depressed. And you want to have a mental day. You're not allowed. Los hispanos podemos hacer eso porque, I'm just saying, me estoy saliendo del tema. Entonces, ¿para quién fue escrito? Para el simple. O sea que no importa cuál es tu grado, si sabes leer, si no sabes leer, si eres un doctor, si eres de escuela, lo que importa es para el simple. El simple que describe a alguien que no ha desarrollado el amor, es sabiduría, es decir, la persona que está abierta, pero todavía carece cierto discernimiento. ¿Ok? No hablo de un individuo en concreto, dice aquí, sino en una categoría de alguien que es un ingenio, que quizás es sin malicia. En caso, por eso se llama simple, está en el proceso todavía. Pero me encanta entonces porque de una forma u otra nosotros somos simples. Somos simples, como escuché, como dije del pescador. Él era simple porque se pasaba en el agua, lo más importante era saber qué. Nadar, simple. Y esa es la palabra, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces la palabra sagacidad es opuesto a lo simple. Entonces como un simple puede entonces llegar a tener esta capacidad que está supuestamente oculta para que él pueda entonces discernir. En nuestro país se llama una persona pila o avispa, ¿verdad que sí? ¿Ah? Sí, oye, esta persona es pila, como quien dice, esta se la sabe. Y básicamente puede tomar a alguien simple, básicamente, que como conoce la palabra de Dios, dice, esto es lo que dice Dios en su palabra. Esto es lo que dice Dios en qué? En su palabra. I mean, es increíble cuando hace 2005 fui en viaje misionero a mi tierra de Santo Domingo y cada día me encontraba con un joven y le preguntaba que qué posición jugaba. ¿Ok? Sí, no, ¿qué posición juega? Obviamente Santo Domingo todos los niños juegan pelota, excepto algunos que se meten a correr bicicleta, pero okay. Tú juegas, tienes que jugar pelota, y si eres puertorriqueño o dominicano como yo, una pierna juega shortstop y la otra segunda base. Y por 4 días corrido acá, ¿y qué posición tú juegas? Pitcher. Y al otro día pitcher. El otro día eran todos pitcher. Oye, ¿quién fildea aquí? Y hasta el 4.º día le pregunto a un jovencito, oye, ¿aquí todos son pitchers? Y me dice, sí, porque es más fácil salir de Santo Domingo pichando que bateando. Porque si juegas otra posición, tienes que saber correr, batear y fildear. Pero si te vuelves bueno en pichar, ¿ok? Pues, ¿están viendo? Eso es avispa. Eso es ser avispa. Sabían entonces exactamente lo que le convenía. Hace 1980, para aquellos que seguían pelota, le preguntan a George Bell, que le robaron el MVP y fue el mejor bateador, creo que con Toronto. Y le preguntan, ¿los dominicanos son agresivos bateando? ¿Ok? Y dice, ¿por qué son agresivos bateando? Bueno, porque los que esperan se quedan en la isla. Tú tienes que salir bateando porque si no te quedas allí. Básicamente, cuando hablamos de ser avispa, es ser ¿qué? Ver lo que está ocurriendo. ¿Ok? Pero en este caso es del punto de vista de ¿qué? De Dios. De Dios. Porque cada vez que ocurre algo en nuestra nación, yo lo llevo siempre y le pregunto ¿qué? A Dios. ¡Wow! Murieron 3,000 personas en 9/11. Yo digo, wow, 3,000 personas. ¿Y cómo la gente estaba preocupada? No estoy minimizando las que murieron. Pero nosotros abortamos mucho más que eso semanalmente. Hello. ¿Me están siguiendo? Nosotros decimos que valoramos supuestamente la vida. Nosotros no valoramos la vida. Nosotros valoramos la conveniencia de cómo escoger. ¿Y dónde yo sé? Bueno, ¿está dónde? En la Biblia.
Y cuando hablamos de endeudarse, ¿por qué se siguen enviando tarjetas de crédito para que te endeudes? Porque quieren que te quedes que esclavo para esto. ¿Dónde está eso? En Proverbios 22, capítulo 7. Eventualmente vamos a llegar a la parte de la finanza ahí. Pero entonces para hacer al simple que haga un proceso y no sea ya ignorante. Los proverbios presentan la sabiduría que transforma al simple o al necio. Por eso oigan esto. El necio, está en Proverbios, lo cree que todo. So, déjeme darle algo, y esto yo lo he aprendido más por viejo que por sabio. ¿Ok? Alguien me comparte a mí su verdad. Su verdad es su percepción. Y yo puedo confiar en esa persona. Yo creo que la persona no está mintiendo. ¿Ok? Y el error que yo podía cometer es tomar esa información y decirla para qué. Para adelante. Y eso puede ser una mentira o una calumnia. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Pero si la persona que lo dijo es una persona que yo creo y confío que no va a mentir. Pero ¿cómo yo sé que la percepción de esa persona es completa y tiene toda la información? ¿Me están siguiendo? Entonces quiere decir que yo puedo estar mintiendo sin saber que estoy mintiendo, pero sigo mintiendo. ¿Are you following me? Entonces yo, espérate, yo tengo que tener cuidado con esa información. Primero, ¿por qué la tengo que dar para adelante? Si no es beneficio para la persona o para la qué, la situación. Entonces, hoy en día vemos algo, especialmente lo vemos en TikTok o lo vemos en Facebook y lo convertimos ¿qué? En una verdad. Doy gracias a Dios que tengo uno de mis hijos que él ve el video, trata de ver el video ¿qué? Completo. Porque te ponen 30 segundos de una mujer con un niño en el carro, que si le hicieron un abuso, que si esto y si lo otro, para aquí y para allá, y tú lo ves la pobre, qué tipo de abuso, pero no te ponen el minuto antes que está hablándole malo al policía y que está corriendo como una loca. ¿Me están siguiendo? Entonces cogemos esa verdad. ¡Ah! Mira lo que está ocurriendo. Y pastor, es que usted según diga información, yo la veo y yo, bueno, puede ser verdad, como puede ser qué. I don't know. Entonces no voy a hacer ninguna qué. Decisión de ningún canal, simplemente recibo, ok. Bueno, eso está corriendo, pero entonces qué. Dios está en control, ¿se puede dormir qué? Tranquilo. Entonces tenemos que ver que la percepción es bien importante porque podemos tomar algo que es verdad y es que. La pregunta que hice aquí. Cuando esto de las marchas entre Palestina e Israel, no estoy hablando de ninguna marcha. Digo, pero entonces, ¿por qué no hubo una marcha cuando Rusia invadió Ucrania? Just question. ¿Por qué no hay marcha cuando el abuso que está ocurriendo en Nigeria? Porque entonces la situación no es ni política, ni por la protección de los abusados, porque en Palestina no es nada comparado con lo que está ocurriendo en Nigeria contra los cristianos. O en Ucrania la invasión, ¿por qué no? Porque hay una connotación política detrás de esto que tiene el complot de Israel. Y no estoy hablando diciendo que Israel tiene todo bien y tiene correcto, eso es secundario, ¿me están siguiendo? Tú tienes todo que traerlo y empezar a utilizar que el intelecto que Dios te ha dado a través de la palabra ¿qué? De Dios, que nuestra batalla no es espiritual. ¿Ok? ¿Por qué entonces un partido está en contra de la iglesia? Porque dice que la iglesia es machista, que la iglesia odia a los homosexuales, pero sin embargo son partidarios de las personas de la religión musulmana. That makes no sense. ¿Por qué no hace sentido? Porque hay una batalla que espiritual. Para los jóvenes, y nuevamente es para todos nosotros que somos jóvenes. Diga, hermana, yo soy joven. Sí, yo sé. Esas máscaras y todo eso. En el Antiguo Testamento el joven era alguien en sí, la palabra en hebreo de bajor, era básicamente de 12 a 20 años. A los 13 años se hacía lo que se llamaba el bar mitzvah, que era la fiesta del quinceañero, pero el quinceañero del varón. Entonces el rol social del varón era visto como alguien que necesitaba guía de los mayores, de los padres, de los ancianos, de los sacerdotes, y que no tenía la autoridad para tomar decisiones importantes. Por eso al joven se le llamó a Samuel cuando escuchó la voz de Dios, era joven. No, vea esto, ¿quién entonces debemos ser los consejeros de la vida? Los cristianos que tenemos ¿qué? La palabra de Dios. Y no es solamente que seamos perfectos y que pasemos por situaciones de nuestra vida, que necesitamos nosotros consejos.
Pero básicamente es a nosotros que tenemos entonces su palabra de cómo aplicar. Entonces ayuda a explorar nuestros sentimientos para tomar decisiones y encontrar ¿qué? Soluciones basadas en la palabra de Dios, porque nuestros sentimientos son ¿qué? Engañosos. Lo dice Proverbio y lo vamos a seguir leyendo. Hay caminos que parecen caminos de vida, son caminos de ¿qué? De muerte. René Descartes una vez dijo, I think therefore I am. Dijo, eso pienso y eso es lo que soy. Cuando hablo de pensamiento es de nuestro sentimiento. Entonces tenemos que cambiar el intelecto a la sabiduría que de Dios. Entonces somos nosotros guías espirituales. Y eso obviamente comienza aún con la gran comisión. Ir por todo el mundo ¿qué? Y predicar ¿qué? El evangelio y hacer que discípulos. ¿Y qué es la palabra discípulos? Disciplinarlos ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, nuestro punto de ver es disciplinarlos a quien a Cristo, para entonces conseguir que entendimiento es la capacidad de captar, comprender y dar sentido a algo. Es cuando la información es una idea, se encaja en nuestra mente y puedes explicarlo en una forma, aplicarla para tú. Concluyo. Todo este libro nos va a hablar de las finanzas, crianza, matrimonio, estilo de dónde viene la palabra. Eso, el tema de Proverbios, este primer párrafo concluye en el séptimo, que es el más importante, el versículo 7. En el principio de la sabiduría es el temor ¿qué? A Jehová. Los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría y la enseñanza. Traducida a un idioma, si quieres quedarte bruto, quédate bruto. Una vez yo prediqué acerca de por qué Dios permite guerras y los padres de la iglesia hicieron 7 puntos. Los padres de la iglesia, los mismos que aprobaron, que dijeron, esto es lo que Dios utilizó y fue inspirado por el Espíritu Santo, no porque ellos son inspirados, son dirigidos por quien, por Dios, dieron, estas son 7 razones por la cual puede haber guerra. ¿Okay? Déjame decir primero lo que es guerra. Guerra es oposición entre dos personas. ¿Entre dos qué? Partidos. ¿Okay? Eso porque lo llevamos siempre a lo mundial, no, a lo personal. Aquí es nuestro. Y después que yo predico los 7 puntos, by the way, uno de los nombres de Dios en el Viejo Testamento es ¿qué? Guerrero. Guerrero. Dios hizo guerra, no tenga cuidado. Y después de predicar bíblicamente y los puntos, esta es la frase que alguien me dice, bueno, eso es lo que dice, pero yo todavía estoy en desacuerdo. ¿Y qué tú le puedes decir? Pues, y es lo que está diciendo así. El necio es que es insensato y no quiere que sabiduría. Y de vuelta, el temor al Señor no es miedo, no es vivir en medio, es respeto. Y ese es el comienzo de tener esa reverencia. En pocas palabras, el autor dice que está diciendo que la verdadera comprensión empieza con reconociendo a Dios y estar dispuesto a aprender de Él, para seguirle a Él, para vivir para Él y no en nuestra ignorancia. Reverencia, respeto, reconocimiento a su autoridad divina es el punto de partida. Quienes rechazan esa base entonces no pueden alcanzar la verdadera ¿qué? Sabiduría. Cada versículo que vamos a estar viendo es construyendo una cadena, la autoridad del autor, el propósito educativo, los valores que imparte, a quienes se dirige, la actitud de quien escucha y el fundamento espiritual que lo sostiene. ¿Por qué? Respetar su autoridad, valorar su presencia, lo cantamos, buscar su aprobación y no la del mundo. ¿Qué es lo primero que escuchamos? Cuando te levantes en la mañana, antes de revisar tu celular, empieza a orar. Empieza a leer tu Biblia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? No importa lo que las noticias están diciendo. Es tú con Dios. Tus decisiones, preguntarte, esto es acerca de lo que Dios quiere. Si la respuesta es no, entonces ajusta ¿qué? Tu plan, relaciones, cómo te relacionas. Cuando alguien te irrite, ¿quién es la persona que más te va a irritar? La que está al lado tuyo. ¿Estás trabajando para quién? Para Dios. Ese es tu jefe. Parece que en tu trabajas. Cuando no te den un aumento, te traten mal, dile, Señor, ¿por qué me están tratando mal? ¿Será que estoy trabajando mal? Proverbios 28:13 dice que el que encubre ¿qué? Sus pecados no prosperará.
¿Por qué me están haciendo las cosas? En 1930 John Templeton fundó lo que se llama Fondo de Crecimiento Templeton, donde en su primera junta de negocios tenía que un empleado part-time y un accionista. Tomó prestado $10,000, que era una cantidad grande en aquella época, 1930. E invirtió y empezó a comprar acciones en las que nadie compraba, por algunas o por otras. En otras palabras, las más baratas, las que la gente no quería. O sea, hoy en día, ¿okay? Él tiene más de $3,000 millones, no él, ¿verdad? Yo creo que ya él falleció. ¿Y qué estoy hablando? Porque no estoy hablando realmente de economía. Porque el punto debajo de todo éxito es alguien que descubrió principios efectivos que nos llevan a prosperidad y a prosperar. ¿No? Vean esto. Prosperidad no tiene necesariamente nada que ver con dinero, porque prosperidad traducida en el Antiguo Testamento es paz espiritual. Paz espiritual. Entonces fíjese esto, en Proverbios es un libro donde veremos consejos prácticos que nos llevan ¿qué? A la prosperidad bíblica. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo ¿qué? La da, yo os la doy. Y eso es lo que quiero que veamos, sabiduría que transforma, sabiduría para nuestras vidas, para aplicarla, porque entonces escuchamos de Salomón, el hombre más rico. ¿Cómo cayó? Y vemos entonces que su palabra, la palabra de Dios, entonces simplemente sabiduría ¿para quién? Para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Que este año sea nuestra guía. Que nos guíe, Señor. Y así como tu palabra es sentido común. Tú nos creaste. Tú sabes todo acerca de todo. Y tu libro habla de todo tipo. Finanzas, relaciones matrimoniales, relaciones íntimas. Relaciones con nuestros maestros, con nuestros jefes, con nuestros empleados. Relaciones legales. Están en tu palabra, Señor. Entonces que ya no hay nada nuevo debajo del sol. Que las estudiemos para entonces ser sabios, sagaces. Y no dejemos llevar por nuestros sentimientos ni emociones, sino por tu palabra, tu guía. En empatía para aquellos que no te conocen, Señor. Y si en este lugar hay alguien que no te conoce, en una forma real o personal, que yo hablé a su mente, a su intelecto, pero que tú hables a su corazón. Y puede entender, Dios me creó. Dios hizo hombre y murió por mí. Dios tiene todo lo que yo necesito en mi vida. Y yo lo reconozco. Me arrepiento de mis pecados. Abro mi corazón y digo, Señor, ven, guía mi vida. Llena el vacío que hay en mi corazón, que el mundo no puede llenar. Y da propósito a mi vida. Gracias, Señor. Ahí mirando todos orando. Si tú hiciste oración, yo simplemente quiero orar por ti. Tú levantarías tu mano, simplemente quiero orar por ti. Si no lo has hecho, acércate a alguien y busca de Dios. No de mí, no de esta iglesia, busca de Dios. Y sé obediente a lo que Él quiere decir en tu vida. Y nos ponemos de pie y abrimos el altar mientras cantamos esta estrofa. Y que esta sea nuestra canción, porque sabe que intencionalmente en nuestra carne muchas veces no queremos buscar de Dios y todo está bien. Pero decirle, Señor, ayúdame, pon en mí, motivarme a buscarte a ti diariamente. Así como un ciervo brama en las corrientes, en el desierto, corrientes de agua. Que esta sea nuestra oración, nuestra canción.